pues vamos revisando algunos otros tweets y ahorita le marcamos, ¿no?, vía telefónica a la diputada Aleida Alavez, que sea más ágil la comunicación. Escuchemos rápidamente y bueno, pues por lo pronto ahí les va algo más de lo que he escrito en las redes. Interesante lo que está pasando. La oposición pues sigue en su laberinto. Hay un empresario que se llama Gustavo de Hoyos, que según él le da para ser candidato presidencial y ganar en 2024. Por eso escribo, dice el autodestapado Gustavo de Hoyos, uno de los creadores de esta organización conservadora Sí por México, que nuestro país está preparado para tener su primer gobierno de coalición en 2024. Lo encabezará uno de nosotros, es lo que dice. Escuche nada más. Ya nos toca. Ah, caray, dice que ya les toca. ¿Y como por qué, no? Habría que explicarle que el poder no es quítate tú porque quiero yo o ya me toca a mí. El poder se gana. Justo ayer López Obrador decía que su lucha contra el conservadurismo corrupto viene de lejos. Un claro ejemplo para estos luchadores sociales, entre comillas, que de pronto surgen de las redes y demócratas de ocasión, ¿no? Pero, pues sí, o sea, el poder se gana a partir de la confianza, a partir de la aceptación. ¿Y cómo creas confianza? Respondiendo a los intereses del pueblo. Pues no, básicamente buscando iniciativas que vayan en contra de la gente. Entonces, a ver, ya me parece que retomamos, aquí es parte de lo que dice la oposición, que ya le toca, y como por qué. O sea, insisto, no es el quítate tú porque quiero yo y ya me toca, ¿no? Es mi turno. Pues aquí estamos en una democracia y lo que diga la gente, hoy lo que dice la gente es que la aceptación de López Obrador está muy arriba y que de ser las elecciones ganaría, ya sería como candidato o candidata Claudia Sheinbaum, que ganaría Marcelo Ebrard y también ganaría Adán Augusto López, a cualquiera que pongamos de la oposición. Estimada diputada, entendemos que ya se puede retomar la comunicación y nos hablabas de la importancia de lo aprobado y sobre todo este proceso en el cual nos dices se avalaron pues reformas que estaban inconclusas, o sea, lo que en varios años no se había hecho, lo hicieron ustedes. Sí, así es, Armando. Yo creo, y bueno, para rescatar dos ejemplos de este periodo. Un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que tenía más de 80 años de no actualizarse y aprobado además por unanimidad, un trabajo de más de un año que venimos rescatando los grupos parlamentarios, pero que cuando eran mayoría no lo quisieron hacer. Y es el día a día de la población, los divorcios, los matrimonios, las actas de nacimiento, los juicios testamentarios, las pensiones alimentarias, todo eso ya con procedimientos renovados que ahora van a ser más ágiles, menos costosos en el sentido económico, pero también en el emocional, porque todos estos procesos desgastan mucho a las personas y aquí pusimos atención, porque son los instrumentos legales con los que nosotros podemos ayudar a la pacificación de este país. Y lo decimos todos los grupos parlamentarios. Este último paquete de reformas también trae varias regulaciones que no existían en el país. Todo el sector minero trabaja de la manera más impune, sin pagar impuestos, sin manejar planes de manejo para la apertura y el cierre de cada una de estas explotaciones en minas. No se hacen cargo tampoco de consultar a las comunidades en donde van a ser donde les otorgan la concesión y se pasan por alto la aprobación de esa comunidad para establecer o no la mina. Todo eso ya entró a una primera regulación en donde también se estaba poniendo orden a esa devastación que se hizo después de que durante todos estos sexenios, desde Salinas a la fecha, se dieron concesiones mineras al por mayor, habilitando un saqueo del doble de lo que saquearon en la época de la conquista. Por eso esta regulación era muy importante, la del sector minero, son de las que vienen en este paquete que se pasó de manera urgente. También recomponer el sistema de salud, porque creamos un INSABI
que lamentablemente no funcionó y nos hacemos cargo por ello también de las adecuaciones de ahora trasladarlo al esquema que denominamos IMSS Bienestar, que es el que el IMSS se fusione con todos los servicios de salud del gobierno o del servicio público para que aquellos que no tengan acceso a la seguridad social, ahora mediante este esquema, puedan tener servicios de segundo y tercer nivel, cosa que el Seguro Popular cubría solamente, pero pagándole a particulares. Aquí no estamos hablando de negocios, estamos hablando de cómo se hace valer un derecho, pero por medio de la habilitación del Estado, de todo lo que es infraestructura, personal, equipos, que se hagan cargo de hacer valer esto a lo largo y ancho del país. Tuvimos el periodo de pandemia, que fue lo que más imposibilitó concretar el INSABI como tal, pero ahora vamos a traducir esto a un esquema IMSS Bienestar. Son dos ejemplos de estas reformas. Contar con una aerolínea también del Estado mexicano, eso no le gusta a los tecnócratas neoliberales porque ellos creen que lo único que el Estado tiene que hacer es estar de mirón de palo sin poner regla alguna al mercado o a la actividad económica. Por eso no quieren empresas paraestatales y las eliminaron todas las que pudieron, pero ahora se van a recuperar porque también necesitamos darle alternativas a las personas, como se hizo con el Banco de Bienestar, ahora también con una aerolínea, porque es el esquema que creemos que es realmente el que abarca esas funciones del Estado mexicano para cubrir a quienes no tienen la posibilidad económica de entrar a un esquema de seguridad como el de seguros de gastos médicos, que es así como funcionaba el Seguro Popular, o de acceder a viajar en aerolíneas. Son muy caras y obviamente tampoco hay un servicio que a todos satisfaga. Entonces el Estado tiene que hacer todo para entrar a un esquema en el que se complemente la prestación de todos estos servicios. Y claro que sí, estamos completamente convencidas y convencidos de que lo que hacemos en esta legislatura es para beneficio de las y los mexicanos, ya no para más negocios, ya no para sacar moches, ya no para desviar el recurso de las y los mexicanos a negocios particulares. Yo creo que sí, puedo decirlo por mi grupo parlamentario, estamos muy satisfechos, contentas, contentos de alcanzar estas regulaciones como las que se dieron en el sector minero y en el sector salud. Ahora bien, estimada diputada, la oposición está amenazando con ir a la Corte, dice vamos a impugnar todo esto. Sería terrible que el Poder Judicial se entrometiera en el Poder Legislativo y en la mesa derribaran lo que se construye en función de las mayorías y de la voluntad popular, porque ustedes los legisladores también representan a la voluntad popular. ¿Qué te parece esta judicialización de la política y de la labor legislativa que pretende la oposición? Yo creo que siempre ha habido esa intención de frenar cualquier reforma, cualquier disposición legal que no les acomode a sus intereses económicos. Han funcionado así desde hace décadas y no es una sorpresa que quieran ir a la Corte a impugnar estas leyes, pero afortunadamente se alcanzaron bajo el esquema riguroso de las mayorías, que también son legítimas, que también son legales, y que, bueno, pues al habilitarse en medio de un atropello que se hizo en el Senado, evidencian sus intereses. O sea, de verdad, tomar la tribuna por el nombramiento de un consejero del INAI, de veras vale más eso que regular al sector minero, que garantizar esta reforma constitucional, la 3 de 3, que es ya no más violentadores al poder, porque se establece en el artículo 38 constitucional que las personas que ejerzan violencia contra las mujeres, violencia doméstica, violencia familiar o falten a la pensión alimentaria, suspenderán sus derechos ciudadanos y no podrán estar en el servicio público, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. En medio de esta discusión fue que pararon las discusiones en el Senado y por eso nuestro cuestionamiento era, no es posible que de veras por un funcionario de un órgano autónomo que bien puede acreditar que exista, porque había tanta opacidad en los gobiernos del pasado, que si no hay un INAI, entonces nadie tiene acceso a la información.
yo creo que ahí tenemos que entrar a una discusión de cómo sí debe funcionar el Estado mexicano sin tantos órganos autónomos. Estos se crearon a raíz de una crisis institucional del Estado mexicano y por eso Comisión de Derechos Humanos, INAI, IFETEL, el INE mismo, porque no hay credibilidad a las instituciones. Pero estamos entrando en un cambio de régimen que nosotros siempre planteamos en nuestra larga lucha por llegar al gobierno federal. Por eso ahora que llegamos, sí nos hacemos cargo de que quizás no sea lo más crucial el que estos autónomos sigan existiendo, más aún cuando ya acreditamos que es por ahí por donde la derecha quiere mantener a sus cuotas y a sus cuates para seguir en una lógica de denostación a nuestro gobierno. Por eso es que revelan mucho, desnudan sus verdaderos intereses tomando la tribuna por un nombramiento. Nosotros cuando lo hacíamos era porque había un atropello de por medio al país en su conjunto, al no acreditar por qué nos iban a imponer un outsourcing, por qué iban a privatizar la educación, por qué iban a privatizar Pemex y CFE, que finalmente lo lograron y no le hemos podido dar revés a eso. Pero era cuando nosotros tomábamos la tribuna, no por un nombramiento, no por una cuota, no por lograr poner a mi cuate en alguna de estas instituciones. Por eso esta oposición de veras está electoral, política, moralmente derrotada. Pues sí. Ahora, fue tal la burocracia que crearon para darle cabida a todos sus amigos y a todos sus compañeros de intereses, que ni siquiera luego saben para qué funcionan estas instituciones que tanto defienden, el INAI, que también dicen que no se toca. Resulta que la diputada federal del PAN, Margarita Zavala, afirma que el INAI da informes sobre la calidad del aire en nuestro país, que el INAI da informes sobre la calidad de las playas, y bueno, pues es la Comisión Ambiental de la Megalópolis la que informa sobre la contaminación en el Valle de México. Hay otras comisiones en otras entidades, y es la COFEPRIS la que analiza la calidad de las playas. El INAI no hace lo que, según Margarita Zavala, hace. O sea, luego hay un desconocimiento, pero también se trata de oponerse. Es una cerrazón respecto a la 4T, respecto al presidente. Hay que recordar que ellos dijeron que estaban en un parón legislativo, que no iban a aprobar nada constitucional que viniera del presidente, pero se han mantenido, ¿no?, en este bloque sólido de decirle que no a todo, a diferencia de lo que sucedía en otros tiempos, diputada, y por eso se levantan muchas sospechas. Lo que les incomoda realmente es que un gobierno en turno no compre sus votos, que no negocie con ellos. Ahí está Ricardo Anaya, que reaparece cada semana en un video. Y bueno, pues entendemos que, de acuerdo a Emilio Lozoya, le dio dinero, unos cañonazos para aprobar la reforma energética. Me pareciera que más la añoranza es el esquema ¿no?, de un presidente muy vertical, en donde básicamente lo que quería se aprobaba, pero también se negociaba y se acomodaban muy bien priistas con panistas. Ya estuvieran unos en el gobierno y, en su caso, otros como parte de la oposición, que realmente era lo mismo. Por eso López Obrador nos recuerda en un video reciente este debate que tuvo con Diego Fernández de Ceballos, y dice, pues nosotros hemos sido congruentes. Esta es una característica importante, diputada, porque lo que están haciendo ustedes es ser congruentes con una agenda de varios años atrás. No hay sorpresas con la 4T, aunque algunos ahora se escandalicen y digan, ¡ay! ¿Cómo es posible que están buscando austeridad? ¿Cómo es posible que están buscando acotar los espacios de corrupción? ¿Cómo es posible que quieran que los funcionarios no ganen tanto? Pues no hay nada nuevo en ese sentido. Lo que pasa es que estaba invisibilizada a la izquierda, ¿no? Le hicieron fraudes electorales, o sea, todo se había armado en función de un sistema en donde se acomodaba la oligarquía, y ahora que no gobierna esa oligarquía hay mucha molestia, ¿no? En efecto, yo creo ellos pues pensaron que nosotros íbamos a mantener los mismos códigos en la política de transar para avanzar o de estar comprando las voluntades de legisladores y legisladoras para aprobar reformas, pero ya vieron que no es así. Ya vieron que la reforma, por ejemplo, eléctrica,
la debatimos, la ganamos, pero lamentablemente pudieron más los intereses económicos y por eso no trascendió. A nosotros nadie nos mueve por moches, nadie nos mueve por millones de pesos en las bolsas. Ya está cambiando la política en México y yo creo que ellos están tardando en entender que todo eso, ese modelo de Estado mexicano es al que le queremos dar revés y no es contra nadie en lo particular, es más bien contra todo un modelo de Estado, de país, que le faltaba mucha regulación para realmente llamarse un Estado de derecho o un Estado en donde las instituciones verdaderamente funcionen. Nos encontramos con un país lamentablemente inmerso en la corrupción, en la opacidad. Por eso ahora tenemos que hacer estas modificaciones administrativas urgentes, porque obviamente el presidente quiere dejar las cosas en orden al término de su sexenio y no improvisar cosas que no le ayuden a la población. Todo esto está pensando en el país, no en el negocio de algún empresario en particular, como lo hacían con Repsol o con Iberdrola o con todos estos que ahora son sus socios, de pues, Margarita Zavala, Felipe Calderón. Yo creo que ellos no tienen autoridad ni moral ni política para decirnos nada con respecto a las reformas que está haciendo nuestro presidente. A mí me llena de satisfacción el acompañarlo en esta legislatura y hacer estas reformas. Y por cierto, diputada, ya para irnos despidiendo, gracias por esta conversación, pero adelántanos, ¿qué quedaría pendiente para el próximo periodo ordinario de sesiones? ¿Qué reformas crees que todavía se puede sacar este año y que serían importantes para el país? Mira, hay reformas constitucionales muy importantes, como el establecer en nuestra Constitución las lenguas nacionales, todas las que existen, que sean reconocidas como lenguas nacionales para que se vaya garantizando su difusión tanto en el sector público como en el privado. Eso es muy importante. En varios países de todo el mundo existe esta modalidad de hablar en 4 o 5 idiomas al mismo tiempo. Nosotros tenemos que empujar a eso para no perder nuestra identidad y hay una reforma pendiente en la materia que quedó ahí en el tintero, el que regulemos el cómo se hacen valer mediante disposiciones constitucionales el derecho de los periodistas a ejercer libremente su profesión, a garantizar así el derecho a la información, el de las personas que hayan sido desaparecidas, garantizar también que el Estado nos reconozca ese derecho a la búsqueda. Esas son de las reformas que ahorita me acuerdo se quedaron en el tintero, el que el país legisle y se encargue de políticas, programas, investigación del espacio ultraterrestre. Esa es una reforma que nos quedó pendiente y que, bueno, queremos insistirle al Senado que la apruebe porque la platicamos con el sector en la materia que está en relaciones exteriores y que están emprendiendo muchas actividades, pero carecen de un marco jurídico. Por eso, para que nuestro país esté a la altura de la investigación que se requiere en la materia, tenemos que poner esta disposición en la Constitución, que entremos a ver que el espacio ultraterrestre también tiene que ser regulado para beneficio común, para la investigación, para la ciencia, para el conocimiento que tenemos que acreditar en nuestro país. Y bueno, pues el que tengamos también la posibilidad de hablar más sobre la igualdad sustantiva. Quedó pendiente el que podamos establecer en la Constitución el matrimonio igualitario, el derecho de las personas a ejercer su autonomía reproductiva, también quedó pendiente, entre otros temas. Yo creo que vamos a estar habilitando desde la Comisión Permanente toda una agenda que también estaremos tratando de impulsar en el siguiente periodo, aunque cada vez se acerca más al periodo electoral del 2024 y por lo tanto se van complicando las cosas para una agenda más ambiciosa. Pero yo espero que tengamos altura de miras y que llevemos estos temas a su concreción por el bien de México. Diputada, pues muchas gracias por la confianza. El espacio se mantiene abierto, que sea la primera de varias conversaciones en este horario aquí sin censura. Gracias, diputada. Gracias. Que estés muy bien. Muchos gustos de saludarte. Gracias. Igualmente, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavés. Y rápidamente nada más